Hola, les damos la bienvenida a este conversatorio, Picnic de Palabras, potenciando la lectura en familia. Hoy para hablar sobre un tema muy importante y que es justamente ese rol fundamental que cumplen las familias, las figuras de apego, los cuidadores en el acercamiento, en esas primeras aproximaciones que tienen las niñas y los niños a la lectura y a las diferentes manifestaciones de la palabra escrita y oral. Para eso, hoy me acompaña una invitada muy especial que ha liderado durante cerca de 10 años una iniciativa que busca justamente eso, sensibilizar a las familias sobre la importancia de la lectura y generar experiencias de lectura para niñas, niños y sus familias en espacios no convencionales. Vamos a hablar entonces del proyecto Picnic de Palabras que ha estado en cabeza de nuestra invitada Marcela Escobar. Voy a presentar muy brevemente a nuestra invitada antes de entrar en materia en esta conversación con ella. Marcela es diseñadora de experiencias editoriales, estudió literatura en la Universidad de los Andes y tiene una maestría en educación con énfasis en literatura infantil de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Marcela ha trabajado como editora, escritora, creadora de contenidos digitales y como gestora cultural. Es la creadora y directora del proyecto Picnic de Palabras, desde donde ha buscado proporcionar experiencias de lectura para familias y mediadores alrededor de los libros de literatura infantil en espacios no convencionales, como les contaba hace un momento. Este proyecto lleva más de 10 años en ejecución y ha sido replicado en más de 10 países y 40 ciudades y municipios, tanto en Colombia como en Latinoamérica, al igual que en Estados Unidos y en Italia. En 2020, durante la pandemia y en alianza con el Museo de Arte de Bogotá, realizaron el proyecto Picnic en el Mambo. Desde 2021, Marcela ha buscado ampliar el alcance de Picnic de Palabras en zonas rurales para hablar sobre todo ese trabajo y ese compromiso que ha tenido Marcela con este tema de la lectura en familia. Vamos a estar hablando el día de hoy. Bienvenida, Marcela. Buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenos días. No, a ustedes por el espacio. Qué honor. Bueno, para comenzar, quisiera preguntarte sobre Picnic de Palabras. ¿Cuál es el origen de este proyecto? ¿De qué manera surgió? ¿Y cuáles consideras tú que son esos principales ejes de su actividad? Bueno, yo creo que para responderte esa pregunta, quisiera compartir un video con ustedes para como arrancar con esto. Desde el Nuestro amor por los libros es tan grande que no podemos creer que la gente no lea. Así que nos preguntamos cómo aprendimos a leer y recordamos que antes de las novelas y los cuentos estaban esos libros llenos de colores, personajes y paisajes que en pocas páginas nos hacían creer que la historia nunca se acabara. Pensamos en la literatura infantil como la mejor forma de conquistar y reconquistar a grandes y niños, familias enteras en un parque donde la gente pasa el tiempo en familia y se divierte. Quisimos dar la oportunidad a los libros de tomar sol, sacudirse el polvo y que fueran hojeados por muchos niños y leídos por muchos adultos que alguna vez fueron niños. Dicen que la mejor forma para que un niño lea es a través del ejemplo y sobre todo a través de una experiencia afectiva. Picnic de Palabras es un espacio para compartir la voz, los gustos y para decirles que sí a los libros que los niños escogen para que les leamos. De esta forma, Picnic de Palabras es una experiencia única en donde el niño elige y en donde el adulto le dice que sí. Lo primero que hicimos fue llevar 25 libros, el primer domingo de junio del 2012, al Parque de Alcalá y los exhibimos en cobijas. Así empezó la odisea de un sueño que con el tiempo se fue volviendo realidad. Después de un año de constancia, disciplina y sobre todo aceptar que el clima es nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Con el tiempo nos dimos cuenta de que cada picnic de palabras es único, aunque siempre partimos del mismo principio, al listar una serie de libros, 2 manteles de cuadritos, 4 cobijas y un toldo, y un grupo de 5 amigos que están comprometidos con la iniciativa. En realidad, nunca sabemos qué va a pasar. Seguimos soñando y gestionando nuevas posibilidades para adaptar la receta de picnic,
para que sean más los que lo quieran replicar y así más familias y personas tengan la oportunidad de antojarse como nunca de querer leer y que sea para toda la vida. Bueno, como lo decía hace un momento, Picnic de Palabras no solamente ha tenido una trayectoria muy sólida en Colombia, en el país en el que surgió, sino que es un modelo que se ha expandido a otros países. Quisiera conocer un poco más acerca de esa experiencia de Picnic de Palabras que se ha dado en otros países en la región latinoamericana, en particularmente en países como Argentina, Ecuador y México. Marcela, ¿tú conoces acerca del desarrollo del proyecto en estos países? Y si es así, ¿has tenido la oportunidad de intercambiar experiencias con quienes lideran el proyecto allí? ¿Podrías contarnos un poco más sobre el proyecto en la región latinoamericana? Claro que sí, además porque quiero invitarlos también a que conozcan el blog de Picnic, donde están consolidadas estas historias. Y fui más allá, porque aquí esto parece como un periódico y es un poco la idea, ¿no? Como reportar esto. Tenemos Picnic de Palabras en otros países y justo tuve el honor de estar en estos países también. O sea, no es solo como los tenemos, sino que hay una red, los he conocido, los he visitado. Y la forma como esto creció fue porque estas personas vieron Picnic cuando arranca Picnic y lo empezamos a compartir por redes sociales en 2012. Y por diferentes personas empiezan a llegar las personas a escribirnos y empezamos a replicar la metodología, porque eran personas que también tenían este compromiso y este deseo de decir, yo tengo libros en mi biblioteca, quiero seguir a compartirlos con otras personas, pero además de una forma sencilla, porque por ejemplo México, que fue el primero en Monterrey, Tere me decía, yo tenía sillas triplex para salir al parque, y yo no, pues que encarte sillas. Entonces, esta idea de un mantel de picnic, que aquí vemos que hay como diferentes posibilidades, que también puede ser una cobija, que puede ser como una manta, es con lo que tenemos en la casa, que nos encanta, cómo podemos sacar eso y compartirlo con otros e invitar a otros a que se sumen también y que también compartan. Entonces, en Monterrey pues fue increíble. Acá tenemos un ejemplo de Monterrey. Tenemos aquí, por ejemplo, en Argentina, ya de últimas voy a dejar a Ecuador aunque esté de primeras porque es una historia así como que se le paran a uno los pelos. En Argentina, gracias a Picnic, en 2017 se gana un premio que es el Premio Pregonero de Promoción de Lectura, después de llevar más o menos 6, 7 años haciendo Picnic juiciosamente una vez al mes, con invitados especiales, con autores, con ilustradores. Una persona de la comunidad postuló a Picnic de Palabras Argentina y se lo ganó. Entonces, son reconocimientos de otros países, pero que suman y donde todos nos vemos ganadores y reconocidos. En Florencia fue divino, tuve la oportunidad de estar allá y en Florencia fui un asistente más. Entonces era oír Picnic en italiano, oír estos libros de literatura infantil en otro idioma y ver como que hay como un espíritu que surge en los mismos espacios en diferentes países, en diferentes rincones del mundo y donde los papás sonríen, los niños sonríen, juegan. Tú decías algo que es el espacio no convencional, está el parque y hay una razón, no es como vamos a un parque y ya. Sí hay una razón de ser del parque y es que queríamos que los niños conectaran libros con juego y que cuando tengan 15, 20 años y alguien les pregunte, bueno, ¿y usted dónde aprendió a leer? Digan en un parque. Y que la gente diga, ¿qué? ¿Cómo así que en un parque? Entonces es esta idea de decir, queremos que los niños conecten lectura con juego para que realmente eso tenga sentido. No queremos una lectura fría, aburrida, sola, obligatoria. Queremos una lectura con otros, donde nos leían en voz alta, donde leemos en voz alta, donde podemos participar. Y esto se conecta con Ecuador, porque esto lo seguiremos tejiendo con otras preguntas. Y es que en 2016 fue el terremoto de Ecuador. En ese momento teníamos de Picnic 4 años, en Ecuador lleva 3 años, y pues estábamos todavía éramos chiquitos, como en la primera infancia de Picnic. Pero ya teníamos como cierto reconocimiento, y me escribe la coordinadora de Ecuador de ese momento, que se llama Emilia Andrade, y me dice, Marce, terremoto, queremos llevar Picnic a esta zona, ¿qué hacemos? Y esto esto hasta ahora ha sido un proyecto de voluntariado donde la gente suma, apoya. Entonces yo dije, bueno, justo es la Feria del Libro en Bogotá, voy a mandarle pues un correo a todas las personas que conozco a ver quién se suma. En total recogimos
más de 100 libros, la mayoría recién salidos del horno, así novedades divinas de literatura infantil colombiana, más gente que donó de sus bibliotecas. Y lo que seguía era, bueno, ¿y cómo llevamos eso? ¿Cómo llega eso a la zona del terremoto si estamos en Colombia? Y justo Dipacho, que es un gran amigo, ilustrador y autor colombiano de libros para niños, iba para Ecuador con un amigo. Y en esa época se viajaba con 2 maletas de 20 kilos. Bueno, cada uno donó una maleta de 20 kilos. Y en 2 maletas de 20 kilos se fueron más de 100 libros de literatura infantil colombiana a acompañar un proceso de lectura pues, que nombramos Cuando la Tierra se mueve, hay que volver a soñar juntos. Y fueron a leer en playas libros mientras había réplicas de temblores y se dejó allá una biblioteca comunitaria para estas familias mientras sus casas se volvían a construir. Qué lindo, Marcela. Bueno, has mencionado varios elementos que son fundamentales a la hora de hablar de las experiencias de lectura de las niñas y los niños. Persiste aún una concepción tradicional de la lectura como una actividad concentrada, solitaria, seria, que fue una palabra que expresaste tú, y en el caso de las niñas y los niños, una actividad que en muchos casos se considera casi que exclusivamente relacionada con el aprendizaje, leer con una utilidad, leer para adquirir mayor vocabulario, leer para aprender. Y justamente este proyecto que has liderado tú desde su concepción misma, ¿no? De esta idea de picnic como una actividad relajada, lúdica, alegre, que se desarrolla en un parque, como tú lo señalabas, en un espacio de juego, en contacto con la naturaleza, de manera de propiciar una comunicación y un contacto libre entre todas las personas que participan, responde justamente a esa necesidad sobre la que hay cada vez mayor conciencia de la importancia que tiene durante la primera infancia especialmente y a lo largo de toda la infancia este contacto libre con los libros y con la palabra. A partir de la experiencia que has liderado en Picnic de Palabras, ¿cuál consideras tú que es la importancia de tener cada vez más este tipo de espacios para la lectura libre, lúdica, para una vivencia de la lectura que se relacione con el juego y con esa libertad que deben tener las lectoras y los lectores para explorar las palabras junto a sus familias y además, ¿no? Y la importancia de ese contacto con la familia? Bueno, lo primero, y creo que voy a tratar de ahí como explorar todo lo que quiero cubrir con la pregunta que me hiciste, es que desde Picnic, claro, una cosa es tener una idea, ¿no? Es como, bueno, ¿cuál es la idea? Y pues fue probarla, porque no es que esto estuviera escrito y tuviéramos clarísimo qué iba a pasar, no. Había un deseo, había un anhelo y había una reflexión muy profunda, porque esto también se conecta con mi propia historia. O sea, yo crecí entre libros y yo decía, y pues gracias a que estudié literatura y pues a mis trabajos también de promoción de lectura, de viajar por Colombia, fue desde la experiencia cuando entendí que crecer con libros era un privilegio. Sí, como que entendí que no, eso que a uno le pasa de no todo el mundo es como uno en términos de uno piensa que la gente tiene lo mismo que tiene uno y que la gente crece con las mismas condiciones con las que crece uno, o incluso mejor que uno. Y un día entendí que no. Entonces dije, bueno, ¿qué es eso que quizás tengo yo un poquito más que otras personas? Y fue justamente eso, una familia lectora. Entonces fue decir, yo no sé si mis papás eran conscientes y si sabían como los papás de hoy en día lo saben y pues hay estos espacios de formación y de acompañamiento de la importancia de la lectura. Yo creo que para ellos fue más intuitivo y pues tener libros era parte como de lo que se podía, dentro de lo que se podía. Entonces fue más como que yo no era, a mí no me llevaron a muchas bibliotecas públicas, yo fui a bibliotecas públicas ya siendo grande con el colegio, pero en mi casa había libros y estaba permitido explorarlos, porque también pasa que en muchos lugares son intocables, o sea, son como, están los libros, pero eso es de grandes. Y eso también pasa en algunas bibliotecas, que los libros están muy arriba y que realmente no hay libros a la altura de los niños, ¿no? Entonces también hay muchas formas de pensar cómo el mismo espacio permite, provoca o no provoca que uno quiera explorar.
Entonces, eso es lo primero para lo que me estás preguntando, ¿no? Como esa disposición, o sea, como que los libros están y te están esperando. Número uno. Número dos, es muy importante que cuando hay libros haya alguien acompañando los libros, porque es que los libros, a diferencia de otros juegos que tienen los niños en sus casas, digamos que si tú ves un balón o una pelota, un niño automáticamente coge la pelota y se le ocurre algo, ¿no? Como que la pelota activa como la interactividad. Un carrito es igual, los libros no. Los libros, antes de ser libros, son objetos, pero es necesario que alguien abra el libro, pase la página y revele la magia que espera a ser activada. Y como que esa misma magia detiene el tiempo y el espacio y lo invita a uno a sumergirse en esa historia. Para que eso como que realmente conecte a un niño, necesitamos mediadores, necesitamos papás, mamás, hermanos, hermanas, primos, tíos, profesoras en el jardín, el bibliotecario en la biblioteca. Necesitamos un otro que nos muestre eso que está ahí esperándonos. Entonces, eso también es muy importante porque, y de ahí viene el ejemplo. Y de ahí también viene que muchos papás piensan que la lectura pasa en el colegio y que ellos no tienen tanta responsabilidad ahí. Pues no, es fundamental que la lectura empiece desde la barriga de la mamá, porque es que ante todo, y por eso se llama la lectura desde el cuerpo, nosotros somos lectores, pero además lectores que antes de leer palabras, el primer libro que leemos, esto lo dice Belio Cabrejo Parra, es Al cuerpo de nuestra mamá. Leemos las emociones. Cuando nos cantan canciones no entendemos palabras, pero por el tono de la melodía podemos saber si es un arrullo o si es una canción triste. O sea, como que en la misma cadencia, ritmo y musicalidad de las palabras, ahí hay información. Y los bebés y los niños perciben eso desde la intuición y desde su mundo emocional mientras están construyendo su parte cognitiva. Entonces, la lectura potencia el desarrollo cognitivo, potencia el desarrollo emocional, potencia el desarrollo del lenguaje, potencia la adquisición de palabras y de poderse comunicar con los otros, de poderse ser como personas en el mundo donde reconocen su lugar y donde reconocen que pueden participar también. Entonces, estas fotos que pongo aquí, esta primera es un ejemplo. Teníamos una autora invitada que se llama Amalia Lowe, que ella leía sus libros. Y aquí vemos una niña que no debe tener más de 8 años, que era una lectora frecuente de Picnic, ya es grande, que además se sienta al lado de la autora a leer en voz alta. Y yo quiero preguntarles a las personas que nos están escuchando, ¿cuántos de ustedes a los 8 años eran capaces de pararse en público a leer y hablar? Yo a mis 20 todavía me moría el susto y a los 25 sin duda. Ya ahorita le tengo más el tiro, pero yo a mis 8 jamás hubiera sido capaz de estar sentada y leyendo en voz alta porque nunca me sentí segura y porque nunca tuve un espacio seguro que me lo permitiera. Picnic es eso, Picnic es lectura en voz alta, es lectura social. Y otra cosa que tenemos en esta segunda foto es estas niñas completamente inclinadas viendo el libro. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el mismo cuerpo estamos hablando. Y cuando hacemos Picnic, me ha tocado, hice Picnic el domingo, le leía a una niña y la niña estaba completamente recostada en mí. Eso quiere decir que la niña está usando mi cuerpo y está conectándose con mi cuerpo como un lugar seguro, está escuchando las palabras y se está sintiendo totalmente abrazada por ellas. Entonces son experiencias amorosas, donde el niño está recibiendo un lugar seguro, donde se está imaginando, donde se está conectando con las historias y donde está soñando. Y en esta última foto vemos diferentes niños, cada uno sentado con diferentes poses. Vemos esta niña que tenía frío, que se puso una de las cobijas de Picnic, está cómoda y está atenta. Entonces, eso también es fundamental con la lectura. Tenemos que estar cómodos y tenemos que pensar en nuestro cuerpo, en la comodidad de nuestro cuerpo para que la experiencia sea confortable, para garantizar que tenga sentido y no que toque. Quisiera profundizar en algo que señalaste y es este rol fundamental que tienen las madres, los padres, las familias como mediadores de lectura y esa responsabilidad, ¿no?, que tienen en la formación de las niñas y los niños como lectores y que, como tú bien señalas, muchas veces se delega en los docentes, en los bibliotecarios y en otros mediadores, pero efectivamente el primer libro que tiene un bebé, como tú
como tú bien lo decías, es el cuerpo, ¿no? De su madre y de su padre, y en esa medida, pues son los primeros y más importantes mediadores de lectura con los que cuentan los niños y las niñas. Desde la propuesta de Picnic de Palabras, ¿cómo han abordado ustedes ese papel que deben cumplir las familias, ¿no? No solamente como público o como objeto de las actividades que realizan ustedes allí, sino para adentrarlos en ese papel que tienen como mediadores entre las niñas, los niños y la lectura. Bueno, aquí quiero compartirles esta foto, que esto es reciente y ya lo conecto. Esa es una pregunta que nos hemos hecho desde el día uno y realmente cuando pensamos en Picnic como proyecto y como iniciativa era decir, listo, desde la experiencia sabemos que si ponemos libros los niños van a llegar, ¿sí? O sea, es como algo intuitivo. El tema son los adultos. Entonces, primero no queríamos ser guardería, porque es como, si los dejamos ahí, los papás se van a descansar, aunque están en el parque, o sea, se desconectan. No, esa no es la idea. Y entendimos que realmente, pues uno de los problemas que habíamos encontrado era ¿por qué la gente en Colombia no lee? Que es una gran pregunta. Entonces, dentro de las respuestas que encontramos fueron dos que podíamos conectar con Picnic. Y una era, ¿por qué no entienden lo que leen? Eso es difícil, o sea, eso es todo un tema de investigación. Y la otra era porque no saben qué les gusta. Entonces ahí como que todo terminó como canalizándose en, bueno, ¿dónde empezamos nosotros a leer? Número 1, pues con los libros para niños. Número 2, son libros divinos, ¿sí? Y son libros que cuando uno se sienta a leerlos, en teoría y entre comillas son tan sencillos que hasta un adulto que no lee, pues puede leer. Entonces, era sencillo, o sea, como la solución a estas grandes preguntas era, bueno, pues empecemos con plastilina. Pongamos estos libros, leamos en voz alta, compartamos con los papás y desde la experiencia y desde el ejemplo, mostrémosles lo que ellos pueden también hacer en casa. Entonces fue una aproximación más desde la misma experiencia y desde el mismo ejemplo que realmente sentarnos con cada uno y decirles, venga, ustedes leen en su casa, pues porque además la gente va a decir que sí, aunque no lo haga, porque eso es como una respuesta que está viciada. Todos sabemos que tenemos que decir que sí, pero muy pocas personas realmente dicen, oiga, ¿sabe qué? Es que a mí no me gusta. Yo tengo amigos que me dicen, es que a mí no me gusta, y yo, bueno, que sí te gusta, y desde eso que sí, podemos buscar libros si te interesa. Entonces realmente ha sido una aproximación como muy intuitiva, muy sensible, y es divino porque, por ejemplo, tenemos papás que se sientan con los chiquitos y los chiquitos traen los libros más difíciles y los papás, y es como, no importa, o sea, déjenle que el niño lo vea y si el niño se aburre, cambian de libro. Entonces también es como esta idea de sentar a los papás en el piso al mismo nivel del niño. Y también eso lo hablábamos con los papás, lo importante que es decirles que sí, porque en la vida cotidiana de los niños, pues por jerarquía y por educación, el papá, el 90% le dice que no, sino el 99%. Pero cuando los niños se ganan un sí, ese sí vale oro. O sea, es mi papá me dijo que sí. Entonces imagínate en este espacio es que tu papá te diga que sí, vamos a leer el libro que tú escogiste. Y además te lo voy a leer yo, que pues es el papá o la mamá. Entonces también aquí hablamos del triángulo amoroso del que habla Yolanda Reyes, que es que el papá se sienta con el niño en las piernas con el libro. Entonces es un triángulo donde los dos están viendo el mismo objeto, pero el papá le lee al oído eso que están viendo los dos. Entonces aquí se activa el cuerpo como un lugar seguro de contención, que es una experiencia que va a permear el cerebro del niño desde un lugar emocional, y eso pues está súper investigado. Y también está la voz que refuerza y el objeto que permite esta unión. Entonces, cuando los papás tienen este tipo de espacios donde exploran, donde tienen estas oportunidades, estas experiencias, y además ven a sus hijos participar, responder, hacerse preguntas, los más sorprendidos son ellos. Porque muchas veces estas preguntas pasan en el jardín infantil, pasan en el colegio, pero en la casa raramente pasan. Entonces también hay también como una desincronicidad, por así decirlo, entre cosas increíbles que están pasando en los niños y que los papás se están perdiendo de eso sin saberlo. Entonces también con Picnic queremos mostrar esta riqueza que hay en la familia, que a veces las familias ni siquiera saben que la tienen.
Bueno, nos hablaba sobre este desafío inicial que se presentó casi que desde el nacimiento mismo del proyecto, sobre cómo involucrar a las familias y la manera en que ustedes encontraron la solución, poniendo justamente a vivir a los adultos la misma experiencia con las niñas y los niños. ¿Qué recomendaciones le darías tú a una bibliotecaria pública o escolar, a una mediadora de lectura, a una bibliotecaria comunitaria que tiene este interés justamente de comenzar a trabajar con las familias y comenzar a acompañarlas, a guiarlas en ese proceso tan simple y a la vez tan complejo, ¿no? A la vez con tantos elementos jugando allí emocionales, cognitivos, culturales, que significa mediar la experiencia de la lectura para un niño o una niña. ¿Qué recomendarías tú a esos mediadores que están interesados en comenzar a orientar ese proceso en las familias y a brindarles herramientas justamente de las que muchas veces carecen estas familias, ¿no? Un mayor conocimiento sobre los principales elementos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar estas actividades con los niños? ¿Qué crees tú que es lo fundamental que deben hacer los mediadores para trabajar con las familias? Bueno, yo creo que lo primero es que ellos se hagan la primera pregunta, perdón, la redundancia, de decir, bueno, para mí es clave esto, pensar en esas experiencias de cada uno como mediador, donde tuvieron momentos increíbles de lectura. 3 momentos. O sea, como que en un papel escriban con fecha, con lugar, con libro y con persona. O sea, con quién, dónde, cuántos años tenía y qué libro me leyeron. ¿Quiénes eran esas personas que a mí me hicieron enamorarme de la lectura? Y escoger 3. Y aparte, escoger otras 3 donde todo fue un fracaso. O sea, donde realmente yo después de ese libro no iba a volver a coger un libro. Yo después de esa experiencia me supo a cacho leer esa novela, guácala, ¿sí? Porque eso permite reconocer que la lectura como el ejercicio, como la comida, si bien es necesaria, o sea, es necesaria para nuestra salud mental, emocional, nuestro bienestar, tenemos que saber que hay momentos en que es pertinente y momentos en que no. Y está bien, ¿sí? Como si tú te lesionas un pie, tú no puedes ir a jugar porque te vas a enfermar más. De pronto tú te leíste un libro, tuviste una experiencia tan difícil que a raíz de esa experiencia, pues a ti te desconectaron de la lectura o te pusieron a leer un libro que a ti no te gustaba. Entonces, mi primera sugerencia es, empiecen por ustedes y reconozcan su camino lector. Y desde ese camino lector, conéctense con su audiencia, con los jóvenes, con los papás, pregúntenles, venga, ¿a usted le gusta leer? ¿No? ¿Y por qué? O sí me gusta, bueno, ¿y a usted qué le gusta? O usted conoce este libro, o sea, como empezar a pensar en referencias, en provocaciones. Por ejemplo, sin ir muy lejos, este domingo estoy con una niña, leímos un libro que se llama Un día de lluvia, Claudia Rueda, perdón. Y ella me dijo, la niña no tiene más de 6 años, me dijo que no sabía leer. Yo, bueno, listo, vamos a ver qué tanto no sabes leer. Empezamos a leer el libro y ella empezó a conectar, cada escena está conectada con cuentos de hadas. Y ella decía, claro, esto es Cenicienta, esto es Blancanieves, esto es Los Tres Cerditos. O sea, tenía un bagaje a sus 6 años de cuentos de hadas monumental. Y yo, wow, ¿y los has leído todos? Me dijo, no, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que me he visto todas las películas. Ok, ahí hay un punto de partida. Tenemos las películas de Disney, por ejemplo, como un punto de partida. Listo, podemos hacer un espacio de películas y luego ir más allá. Ustedes sabían que las películas nacen de libros, nacen de estos cuentos, hay más versiones. Yo tengo amigas que de grandes me confesaron que ellas pensaban que los cuentos de hadas eran los de Disney. Y yo no podía creerlo. Yo dije, bueno, pues es que eso también hace parte del acceso y del repertorio que tenemos con mediadores que nos abren la cabeza o no. Entonces yo creo que para empezar, Lore, yo les sugeriría a todos como primero mirar sus propias historias literarias, cuáles son esos libros que para ellos hacen parte como de sus tesoros, compartirlos con las familias, compartirlos con los niños y si tenemos un espacio en la biblioteca, hablar con la bibliotecaria y tener espacios para poner las portadas de los libros, porque si uno solamente ve los lomos, pues es que un lomo es un lomo más. Pero si un día presentamos uno y empezamos a hablar de este libro y sacamos de pronto citas y generamos una provocación sobre eso que estamos hablando, la gente va a querer saber un poquito más. Entonces yo creo que es más como una estrategia de
de conectarnos, de conversar, de hacernos preguntas, pero sobre todo partir de nuestra propia experiencia lectora para acompañar a otros. A propósito de eso que nos cuentas, quisiera saber si puedes contarnos acerca de alguna anécdota o experiencia que hayas tenido sobre algo que suele suceder, y es que muchas veces estos espacios de lectura con niñas y niños no solamente forman pequeños lectores, sino que hacen de los papás y las mamás lectores, ¿no? Comienzan ellos a reconocer su historia lectora si es que la tuvieron, y si no, a escribirla desde ese momento. María Emilia López, educadora argentina, experta en lectura en la primera infancia, decía justamente eso, que muchas veces las niñas y los niños son quienes inician de una manera muy hermosa y amorosa a los adultos y a sus figuras de apego en esa historia con las palabras. ¿Tuvo allí alguna anécdota en la que haya sucedido ese proceso inverso, si se quiere, ¿no? Desde la lógica tradicional en el que los niños sean justamente quienes inicien a sus padres en la lectura? Pues justamente tengo una que le pasó a una amiga. Nosotros arrancamos o sea, la idea original de Picnic era que fuera un proyecto itinerante de lectura, como llegar, hacer la experiencia y movernos, como un poco como un acto de magia. Y la primera vez que llegamos al Parque de Alcalá y leímos con las hijas de los heladeros. Las hijas en ese momento una tenía 4 años y la otra tendría 6, más o menos. Y pues la de 4 dio todos estos libros, llevamos 25 libros, y me hizo leerle cada libro 5 veces. Y al final ya sabía de memoria sus favoritos y ya los decía de memoria. Y yo como, wow. O sea, para mí eso fue una experiencia alucinante. Y ellas siguieron viniendo, o sea, fueron como esas lectoras, pues justamente por el mismo espacio del parque dijimos, nos teníamos que quedar por ellas, no nos podemos ir. Después de haberles abierto este banquete de historias, ¿cómo no volver? Entonces por ellas nos quedamos aquí, seguimos leyendo con ellas seguían viniendo y pues más familias se sumaban. Y más o menos 2 o 3 años después, con una de las del equipo de Picnic, ella estaba leyendo con Fernanda, que es esta hija de los heladeros chiquita. Fernanda tendría ya 7, 8 años. Y Caro le pregunta a Fernanda acerca de la lectura en su casa, como bueno, ¿y en tu casa a ti te leen? Y Fernanda le dijo, pues mira, yo soy la que le lee a mi papá, porque mi papá no sabe leer. Y libros para que se los llevan a la casa, yo soy la que le leo a él en voz alta, como inspirada en esto. Entonces creo que es el ejemplo perfecto de cómo empoderamos a los niños sin decirles tienes que leer, ¿no? Como la misma sinergia y la misma experiencia es tan poderosa y tan sencilla que hace que los niños lo quieran seguir haciendo, ¿no? Y aquí yo creo que en estas 2 fotos que están viendo aquí pasó algo súper lindo, y es Picnic. Este año, desde Picnic nos animamos a lanzar una colección de libros que se llama Arriba Abajo, que justamente son libros que queremos y estamos llevando a la ruralidad colombiana con el apoyo de muchas personas. Queremos también invitarlos a que nos apoyen y se sumen para poner libros donde no hay libros, y no porque no se pueda, sino porque hay muy poco acceso a nivel de librerías y de distribución. Entonces también es cómo podemos ayudar a cerrar un poquito la brecha llevando libros de muy buena calidad, digamos de historias, y pensados para estos territorios. Entonces aquí estamos leyendo Bu, que es uno de estos libros, y teníamos aquí un círculo de personas leyendo Bu es este libro, y es un libro sobre monstruos. Y teníamos niñas grandes, niñas chiquitas, y había un niño de 3 años que habla, una niña de 3 años que habla y no se le entendía nada. Y el siguiente ejercicio después de estos libros es dibujar, como dibuja tu monstruo, cómo te conectas, o sea, como lo que más te llamó la atención. Y pues obviamente un libro de monstruos pues hace que uno se imagine un monstruo y es maravilloso. Pues esta chiquita de 3 años, que no le entendíamos nada porque estaba súper emocionada, pero todavía no ha terminado de desarrollar su parte del lenguaje, creo que dibujó los mejores monstruos de todo el grupo, siendo la más chiquita. Entonces ahí yo también quiero destacar algo de la experiencia que tú me preguntabas, y es, en los niños pasa algo muy poderoso que se nos olvida cuando somos grandes y que nos pasó a nosotros, y es, así como tenemos una voz para hablar y una voz para escribir, como la caligrafía, también tenemos una voz visual. Y en los chiquitos esa voz visual es esencial, porque es que a través del trazo
vemos cómo se sienten con los colores que escogen. O sea, ahí hay una conexión súper intuitiva con su sentir, cómo ven el mundo, cómo se empoderan, qué les gusta, qué no les gusta. Después de un libro, muchas personas ponen a los niños a dibujar porque es una actividad. Yo entendí, desde mi experiencia, que la lectura pasa hacia adentro. O sea, la experiencia queda en uno y muchas veces uno no puede explicar eso que el libro le generó. O sea, a uno se le mueve la barriga, uno se emociona, uno llora, uno se conmueve. Pero es muy difícil poner en palabras eso que uno está sintiendo. Pero pues uno sabe, un buen libro lo toca a uno y lo mueve a uno. La pregunta es, ¿cómo validamos eso sin hacer las preguntas obvias? ¿Te gustó? Pues sí o no, ¿sí? Entonces, con los niños, esas preguntas se pueden ampliar permitiéndoles dibujar, haciéndoles preguntas, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cómo cambiarías el final? El principio, la mitad, o sea, no importa qué personaje sientes que falta. O sea, como realmente activando en ellos la capacidad de crear sobre una historia que acaban de leer. O sea, ellos también son lectores activos. Por eso leer es un verbo activo y crear también es un verbo activo. Entonces, generamos una conversación en donde desde el dibujo los niños pueden materializar lo que quizás en palabras todavía no puedan hacer. Entonces, la línea gráfica es esencial para acompañar este proceso de apropiación tanto de la lectura como de la lectura, de la literatura, de la escritura y del dibujo. Y decirle siempre que eso que están dibujando funciona. Si uno le dice a un niño que eso no está bien, por ese no está bien, muchos niños dejan de dibujar. Y el dibujo es una manera de pensar también y de organizar nuestra cabeza cuando queremos estructurar nuestras ideas. Entonces, si van a incluir actividades de dibujo, investiguen cómo hacerlas, cómo guiarlas y cómo potenciarlas para que realmente tengan sentido con los participantes, adultos, niños, adolescentes. El dibujo es súper importante para también conectarlo con la lectura. Ese es un tema fundamental porque muchas veces la mediación de lectura, digamos que se confunde con la promoción, ¿no?, de lectura, y que muchas veces se entiende justamente como la realización de actividades lúdicas, ¿no?, de poner a los niños a dibujar, a cantar, a hacer una serie de actividades alrededor de la lectura, un poco en el entendido de que la lectura en sí misma puede resultar aburrida o no lo suficientemente atractiva para una niña o para un niño, y dejando de lado esa relación intrínseca y orgánica que existe entre las palabras y otras dimensiones de sentido como la que tú señalas. Y justamente uno de los elementos más importantes para propiciar esa experiencia integral, si se quiere, de la lectura, que pasa por todos los sentidos y que pasa por diferentes maneras de significar, es la calidad de los materiales de lectura, ¿no?, que ponemos a disposición de las niñas y los niños. Y a propósito, quisiera conversar contigo sobre una de las recientes polémicas que se ha generado en este campo de la literatura infantil y juvenil sobre las modificaciones que se realizaron en algunas de las obras de Roald Dahl, uno de los autores más reconocidos a nivel mundial de libros para niños y jóvenes, y que ha agudizado un poco esta polémica que ya se venía dando entre, por un lado, quienes defienden una visión de la literatura infantil y de la lectura fuertemente vinculada con este rol moralizante o didáctico que se ha atribuido a la literatura infantil desde su origen mismo, y por el otro lado quienes defienden esa dimensión lúdica, libre, espontánea, que valora justamente el criterio de los lectores, ¿no?, así sean pequeños, sobre esta necesidad, ¿no?, de que la literatura infantil pues esté libre de estos otras ideas relacionadas con la corrección política o temas que sí o no es conveniente tocar con las niñas y los niños. Y frente a todas estas posturas, muchas veces los mediadores, no solamente las familias, sino incluso también los bibliotecarios, los mediadores, se encuentran un poco desorientados, ¿no?, frente a qué escoger, que puede ser correcto con unas grandes comillas o no
poner a disposición de las niñas y los niños. ¿Cuáles crees tú que deben ser esos criterios básicos, fundamentales, entre los muchos que existen y en relación con muchos aspectos que deben tener en cuenta para seleccionar materiales de lectura de calidad para las niñas y los niños? Bueno, yo creo que voy a dejar de compartir pantalla ahorita para esta pregunta. Lo primero, para esa pregunta, que siento que es una pregunta que tiene muchas aristas, es cómo ponernos en los zapatos de los lectores. Les voy a dar un ejemplo con las experiencias de las fotos. Nosotros llevamos los libros de la colección de Picnic y tenemos, por ejemplo, este libro que es un libro sin palabras, ¿sí? Y es un libro que pues parece sencillo, que uno diría, claro, es para niños chiquitos, pues para niños de, no sé, de 3 a 5 años, máximo 6, y ya, digamos que eso es lo que uno piensa como, no sé, editor, autor. Y uno los pone en el territorio y teníamos niños de 13 años completamente conectados con esta historia. Y realmente o sea, como que se vieron en este personaje y en lo que se va desarrollando. ¿Por qué traigo este libro a colación? Porque tu pregunta muchas veces se conecta con la teoría. Y al final lo importante es la práctica. O sea, como esas preguntas hay que validarlas en el territorio y con los niños. Entonces es como cuando un niño pregunta cosas difíciles, en vez de uno responderle como adulto, es preguntarle, ¿eso tú dónde lo oíste? Por ejemplo, las groserías, ¿no? No sé, una mala palabra, no sé qué. En vez de regañarlo, decirle, bueno, ¿y tú sabes qué significa eso? No. ¿Y por qué lo estás diciendo? No, porque Pepito lo dijo. Bueno, ven, te explico eso qué es y pues por qué decirlo, por qué no decirlo o cómo se usan las groserías. Siento que es lo mismo. Siento que la censura tiene que ser muy cuidadosa, casi que hay que entenderla. Y por ejemplo, en Picnic tenemos libros de Tintín. Y Tintín es políticamente incorrecto. O sea, hoy en día, ¿cómo así que Tintín en el Congo le pone bombas atómicas a los rinocerontes y los explota? Todos los niños saben que eso no se debe hacer. O sea, un niño del siglo XXI tiene además un corazón de naturalista innato. O sea, no sé, los niños que yo he conocido en todas las esferas, hay niños como con mucha conciencia del medio ambiente, por todo pues también por la información que reciben. Esos niños no van a cazar un rinoceronte, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con Tintín? Tintín hace parte de un contexto histórico específico y responde a eso que pasaba. Claro, yo no le voy a leer Tintín a un niño de 5 años. Yo le voy a leer Tintín a un niño de 7, 8, 9 que también responda a su nivel de lectura. Porque que tú tengas 10 no garantiza que tu nivel de lectura sea de un niño de 10. Tú puedes ser un lector voraz que te estás leyendo Harry Potter y leyéndote un montón de libros, incluso que están por encima de tu edad, pero que responden a tu interés, o tener 15 y estar leyendo libros de pronto para un niño de 8. Y las dos funcionan. ¿Qué pasa con Roald Dahl y qué pasa con estos libros? Es fundamental el rol del mediador. En un salón de clase, si el profesor acompaña la lectura de estos libros, explica el contexto de la ficción, los niños saben que esto es literatura, saben que desde la literatura se nombra el mundo, se abordan temas difíciles. Eso es el arte. El arte es un lugar que creó el mismo ser humano para hablar casi que de lo innombrable, de las cosas más difíciles. Tenemos el diario de Ana Frank. Tenemos que leer el diario de Ana Frank para entender lo que fue el Holocausto. Y en la medida que entendemos estas historias, entendemos también la oscuridad de la humanidad y los niños también se preparan para el mundo. Los cuentos de hadas son iguales. O sea, Hansel y Gretel, ¿cómo es posible que a 2 niños los abandonen en un bosque sus papás? Pues esa es la historia. Y si acompañamos esa lectura y permitimos que los niños vean lo que les pasa a los personajes, ahí hay un camino del héroe en donde los lectores también van a ver que hay símbolos y metáforas desde donde ellos también pueden ver el mundo y salir al mundo real a pensar su vida como protagonistas de su historia, entendiendo que la vida es difícil y entendiendo que hay desafíos y entendiendo que no hay gente buena, ¿sabes? Como hay lobos feroces, pero hay que saber que hay lobos feroces. Entonces yo creo que si la lectura y la literatura se vuelve un tema pedagógico, estamos quitándoles la oportunidad a los lectores de hacerse preguntas difíciles, de desarrollar pensamiento crítico
y de tener herramientas para que cuando en la vida real se les presenten esos desafíos tengan las herramientas para poder responder y puedan tomar decisiones. Entonces yo creo que es más como un tema más que moral, acompañar esas lecturas y también hablar con los papás, darles herramientas a los papás en casa para que los papás también acompañen las lecturas de sus hijos, aunque los hijos ya sepan leer y ya sean grandes, pues es muy valioso que los papás sigan acompañando esas lecturas en la familia también, como en el marco del hogar. Importantísimo ese llamado a no subestimar el criterio de los lectores más pequeños y de acompañarlos permanentemente en este camino que, como hemos visto a través de diferentes anécdotas que nos has contado, es un camino que nunca termina, es un camino que se sigue desarrollando incluso entre los lectores que se consideran más avesados o más expertos. Para terminar, quisiera preguntarte sobre lo que está sucediendo ahora con Picnic de Palabras y qué viene para el futuro de esta iniciativa. ¿Qué se proyecta hacia el futuro de Picnic de Palabras? Bueno, si quieres, para esta respuesta, pongamos como un pedacito de un video que tenemos de lo que estamos haciendo ahorita. Una maravilla. Vamos a leer y planear la presentación para los demás, ¿listo? Siempre los niños me sorprenden y me dan mucha alegría, muy emocionado, no sé, cómo reflejan el libro o los libros y cómo esa facilidad de poder hacer historias. A mí ha sido muy impactante ver cómo funciona en su memoria, o sea, cómo la lectura ayuda a su memoria, ayuda a su vocabulario, ayuda a su desarrollo, ayuda a comunicarse mejor con sus compañeros, a expresar sus emociones, a no tenerle miedo a decir, ¿sabes qué? Me siento así, así o así. Leer también le hace a ellos entender el mundo está lleno de mentiras. Entonces, pues digamos que es importante para ellos entender que la lectura le puede dar otro camino para sus vidas, que la lectura puede ser el camino para ellos ser alguien profesionalmente en un futuro y que gracias a la lectura también podemos aprender qué es bueno y qué es malo a partir de nuestra autonomía. Si uno aprende a leer, aprende a hacer muchas cosas, digamos leer un texto grande, o sea, digamos un contrato, una firma o entre otros. Los libros los muestran una parte más de la historia o creatividad y eso los ayuda a crecer, a ser más inteligentes a veces. Ya. Bueno, esto es como un pequeño como pedacito de lo que estamos haciendo ahorita. Como les contaba, este año nos animamos a sacar una colección de libros en colaboración con el colectivo Coro Coro, que son estos libros, que son a una tinta y que están justamente pensados para estos niños, como los niños, nuestros lectores, estos niños que hemos conocido en Picnic, en la ruralidad. Estos libros son de Dipacho, Gastón Javelier, que es argentino, y Carlos Díaz Consuegra, y Carlos Riaño también. Entonces, digamos que el corazón de este proyecto y en lo que estamos ahorita es cómo ir más allá con Picnic. Entonces teníamos estas colecciones de libros divinas, que es como el video inicial de Picnic, que leíamos con las hijas de los heladeros y con todas las familias que nos acompañaban, pero pues claro, uno recoge los libros y vuelven a la biblioteca. Y quedó esta idea de decir, bueno, pero ¿cómo hacemos que la experiencia de Picnic dure un poquito más? Entonces fue pues hacer estos libros, pero la idea no es que sean como un libro más en la biblioteca, sino que realmente sean libros que tienen en cuenta como todo el potencial que puede haber en la ruralidad colombiana y que también funcionen tanto que nosotros también los queramos tener y pues están en Picnic, por supuesto. Entonces es estos libros pensados como con una calidad absoluta y también como a un costo que permita
que sea asequible para que la gente apoye el proyecto, los podamos entregar en la ruralidad y también si la gente los quiere adquirir, también los adquieran para ellos. En la ruralidad convocamos a unas familias con líderes sociales previamente y se hace una convocatoria con estas familias con las que leemos los libros en voz alta, los activamos, creamos historias con ellos y cuando termina la actividad se entregan las colecciones. Esto con la idea de que realmente desde la experiencia también haya un deseo en estos niños de querer tener estos libros y que se genere como un valor de decir, esto es mío. Porque muchas veces yo sí creo en el valor de esas pequeñas cosas que son propias de uno, que sí le cambian a uno la vida. Yo crecí, yo tuve muchos libros, pero yo me acuerdo de 3 libros específicos que fueron esenciales y que releí un montón. Y quiero traer aquí el tema de la relectura, porque la relectura es esencial. Y eso también lo dice Evelio, lo dice Yolanda Reyes, María Emilia López. En la relectura, el niño encuentra en el libro un consuelo, está recibiendo información, está recibiendo a través de los personajes situaciones que le están dando herramientas sobre algo que él está viviendo y quizás todavía no puede nombrar. Entonces, trayendo a Evelio Cabrejo para cerrar acá, Evelio dice que hay 3 libros que uno lee en la vida. El primero es A su mamá, el cuerpo y las emociones. El segundo libro son los libros físicos y estos libros físicos sirven para leerse a uno. Entonces, en la medida que uno lee, la lectura y los libros también son espejos y el arte también lo viene siendo. Luego, pues el arte, la pintura, las ilustraciones, la música, en el cine, estas historias también nos vienen como a alimentar este mundo interior que traemos y que está en constante transformación. Y yo añadiría un 4º libro, que es el otro, porque la lectura y el arte también nos da empatía. Y desde la empatía podemos conectar con otros, podemos acompañar a otros y podemos conversar con otros, así como los libros conversan con nosotros. Entonces, en eso estamos ahorita. Y la idea es seguir por este camino del proyecto editorial y de llegar a más familias y más zonas rurales con este proyecto y con estos libros. Bueno, un proyecto que se amplía geográficamente y en cuanto a sus ambiciones. Para finalizar, tenemos una pregunta de Laura Franco, que ha estado siguiendo nuestra transmisión en YouTube. Muchas gracias a ti, Laura, y a todas las personas que nos han acompañado. Y ella pregunta, ¿qué aconsejarías tú para acercar a los adolescentes a la lectura, teniendo en cuenta esta preocupación que persiste en las familias y en los padres y las madres acerca del lugar cada vez más importante que tienen las tecnologías digitales en todos los ámbitos de la vida de las niñas, niños y los jóvenes, y en ese panorama que desorienta muchas veces a los adultos, cómo acercarlos a la lectura de libros físicos, libros como objeto, como bien tú lo señalabas, o la lectura en todos los formatos que tenemos disponibles ahora a través de las tecnologías digitales. Se congeló tu imagen, Marcela. Estamos teniendo problemas con la señal de Marcela. Vamos a esperar un segundo. ¿Me escuchas, Marcela? Sí, yo te escucho, pero no. Se desconectó. Bueno. Hola, ¿me oyes? Te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Puedes responder a la pregunta. Listo. ¿Pero ahí me escuchas? Te escuchamos. Sí. Qué raro. Bueno, perfecto. Listo, perfecto. Bueno. Y te vemos ahora. Digamos que con esa pregunta, ¿ya me ven? Listo. Esa pregunta, primero pues la conecto con lo que les decía de nuestra historia lectora. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasaron 2 cosas en el colegio puntualmente. Una era que en las evaluaciones de mi clase de español nunca me preguntaban qué era lo que más me había gustado. Me preguntaban cosas muy aburridas. Entonces yo decía, de verdad, yo también soy lectora por mi familia, porque por la experiencia del colegio es difícil salir adelante porque el colegio es muy difícil, o sea, como que a nivel de experiencia es como un poco a las patadas.
en mi época, no sé cómo sea hoy en día, espero que sea más chévere hoy en día. Y en ese orden de ideas, tengo un recuerdo muy puntual de que en un punto los libros dejan de tener ilustraciones y son puro texto. Y yo decía, pero ¿por qué nos quitan las ilustraciones? Tiene que comprender y interpretar, más imaginación. Hoy en día tenemos novelas gráficas, hoy en día tenemos cómics, hoy en día hay un boom en el mundo editorial de literatura infantil que yo siento que a veces no es tan infantil, que parece infantil por el formato, pero es más para jóvenes y para adultos, número uno. Y número dos, si tú tienes dudas sobre qué te gusta, yo te diría, ve con tus papás a una biblioteca pública, pregúntale a un mediador, pregúntale a un bibliotecario para tu edad y sobre tus intereses que te puede mostrar y sugerir. Y arrancar en bibliotecas públicas, alquilar libros, leer, explorar, conocer. Yo te diría, claro, uno ve en el mercado Harry Potter, Narnia, los Juegos del Hambre, bueno, todo lo de Percy Jackson, ¿sí? Y hay un montón, o sea, ya hay demasiada información y de pronto a ti te gusta, no sé, la novela policíaca o cuentos de terror. Entonces yo creo que la primera pregunta que te tienes que hacer tú es, ¿a ti qué te gusta? ¿Te puede gustar el anime, por ejemplo, lo japonés? No sé, como que tú también mires tus intereses y desde tus intereses empezar a trazar un mapa para hacer esto. Te llamo. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Como siempre sucede cuando abordamos este tema tan complejo que tiene tantos elementos allí jugando, el tiempo se nos queda corto, pero muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Y gracias desde luego también a todas las personas que nos acompañaron. Los invitamos a conocer más sobre Picnic de Palabras en el enlace que tienen allí en el chat de nuestra transmisión www.picnicdepalabras.com y en las redes sociales de Picnic de Palabras. Muchísimas gracias, Marce, y a todas las personas que nos acompañaron. Hasta pronto. Gracias.